Génesis capítulo 1, versículo 26 al versículo 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En el capítulo 1 de Génesis, Dios nos está hablando, nos está dando el origen de todas las cosas. Nos está diciendo lo que es todo lo que Dios creó, cómo Dios creó el cielo y la tierra, fue ordenando toda la creación y termina sellando la creación, coronándola con lo que es la creación del hombre y de la mujer, los cuales creó a su imagen y a su semejanza. Entonces miramos el origen de todas las cosas. En Génesis capítulo 2 miramos el orden de lo que fue el inicio de todas las cosas. Por eso es que muchas veces hay quienes se confunden pensando que en Génesis 1 Dios creó de una manera y en Génesis 2 fue algo diferente a lo que Dios creó, mientras de que no es así. Solamente que nos está explicando. Génesis capítulo 1 da el origen, Génesis capítulo 2 nos da el orden en el que fueron creadas, el proceso en el que se desarrolló más específicamente, especialmente hablando de el hombre y de la mujer. Por ejemplo, Génesis capítulo 1 no nos especifica nada de cómo el Señor creó al hombre, cómo lo formó del polvo de la tierra, cómo sopló en su aliento de vida en su nariz, cómo es que tomó a la mujer de una costilla del hombre y de ahí la formó y la trajo al hombre. Entonces Génesis capítulo 1 no nos da detalles, no nos da ningún punto específico de lo que estuvo sucediendo en ese proceso. Solamente nos dice que creó al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó. Amén. Pero no nos da los detalles específicos. Ahora, cuando miramos el versículo 27, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Nos está hablando de la creación de un solo hombre. Nos está hablando de que creó al hombre solamente. Génesis 1:26 nos dice que creó Dios al hombre, a su imagen lo creó. Pero ya el versículo 27 agrega y dice que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Si usted analiza, está hablando en singular. Solamente un hombre creó al varón, creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. No dice a imagen de Dios los creó, sino a imagen de Dios lo creó, porque originalmente solamente creó a un hombre. Génesis 2:7 nos explica cómo es que forma ese hombre, formándolo del polvo de la tierra y soplando en su nariz aliento de vida. Ahí lo forma, pero miramos que solamente forma primeramente a un hombre. Por eso primero lo expresa en singular: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y enseguida agrega: varón y hembra los creó. Bueno, primero dice que lo creó solamente a él, singular, pero enseguida dice varón y hembra los creó, en plural, cuando realmente miramos que primero creó al hombre y después Dios miró que el hombre estaba solo y que no era bueno que el hombre estuviera solo, y dijo: le haré ayuda idónea. Lo pone a dormir y de su costado saca una costilla y de ahí forma a la mujer y se la trae al hombre, y entonces ya compone lo que es el matrimonio. Pero ¿por qué en el mismo versículo 27 nos habla de un aspecto singular y de un aspecto plural? Nos habla del singular. Primeramente creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, singular, y enseguida nos habla de un plural: varón y hembra los creó. Cambia de singular a plural en el mismo versículo. ¿Por qué razón? Porque primeramente Dios está hablando de la creación del hombre como
primeramente el diseño original que Dios hizo. Está hablando de aquel hombre que Dios creó y hasta después crearía a la mujer. Pero aquí Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Dios que conoce todas las cosas. Aunque Eva todavía no existía, Eva ya estaba en Adán. ¿Cómo que ya estaba en Adán? Primeramente es que ya estaba en el plan de Dios. Ya estaba en aquel plan. ¿Y por qué digo en Adán? Porque de Adán saldría Eva. De la costilla de Adán es que formaría a Eva. No iba a sacar a Eva del polvo de la tierra como sacó a Adán. No lo iba a formar de otro lugar, de otro medio a Eva, sino que la iba a sacar de la costilla, de dentro de mismo Adán. Iba a formar a Eva, a su compañera. Por eso aquí Dios dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Habla singular y habla plural. Primeramente singular porque al primero que formes al hombre. Segundamente plural porque aunque comienza con un hombre, en el plan perfecto de Dios ya estaba la mujer para ser formada por el Señor. No es como que el Señor se equivocó y dijo: bueno, voy a formar al hombre y solo deseo que haya un hombre solo sin que haya mujer. No era el diseño original de Dios. Dios ya tenía en su corazón el formar a la mujer, solamente que Dios sabía que iba a ser en un tiempo, en un proceso, de la manera adecuada. Entonces al principio forma al hombre, pero también ya declara: varón y hembra los creó, porque del varón sacaría a la mujer. Entonces eso nos enseña lo que es la completa soberanía de Dios, que antes que el hombre conociera a su mujer, Dios ya conocía a la mujer. Antes de que el hombre entendiera que tenía necesidad de una compañera, Dios ya sabía la necesidad del hombre y ya tenía provista aquella necesidad, supliéndole una compañera, una esposa a aquel hombre, Adán, y un esposo a aquella mujer, a Eva. Por eso termina diciendo: varón y hembra los creó. No está hablando de que ahí al instante los creó a los dos, pero está hablando de que en el plan de Dios ya estaba: será varón y hembra lo que Dios formaría. Ese es el plan hermoso de Dios, el diseño de Dios. Amén, hermanos. Ahora vean lo que dice el versículo 28. Después de que Dios en su plan soberano se prepara y dice: primero formaría al hombre y varón y hembra los creó, dice, o sea, del hombre sacaría a los dos, del hombre haré brotar a la mujer, serán dos. Dice el versículo 28: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El versículo 28 ya nos habla de lo que sigue, y esto es: y los bendijo Dios. ¿Qué significa esto? Dios forma al hombre, Dios saca a la mujer del hombre en su plan original, y lo primero que Dios hace es bendecirlos. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. El orden original de Dios, el orden de Dios desde un principio, es que para que la mujer y el hombre se unan y fructifiquen, se unan en una sola carne, se unan íntimamente, conyugalmente, lo que deben de tener es la bendición de Dios. Lo primero que Dios hace antes de decirles fructifiquen y multiplíquense, lo primero que Dios hace es: los quiero bendecir, los voy a bendecir. La bendición de Dios es la luz verde para que una pareja se una en santo matrimonio y puedan de esta manera fructificar y multiplicarse, llenar la tierra y sojuzgarla. Ese es el orden de Dios, el plan de Dios, el diseño original. Y quiero que esto quede claro, porque es sorprendente cuántos matrimonios tienen un concepto de que bueno, con que nos amemos, con eso es suficiente y ya eso es todo. Otros tienen el concepto de que bueno, con que me case por el civil, eso ya lo es todo y con eso estoy bien delante de Dios. Hay iglesias que enseñan de esa manera, hay iglesias que instruyen de esa manera. Respeto a las iglesias que así lo hacen, pero la palabra del Señor me enseña otra cosa. La palabra del Señor me enseña que la bendición del Señor es la
la que enriquece y no añade tristeza con ella. Que la bendición del Señor es necesaria, es parte del fundamento esencial para que una pareja se considere unida en santo matrimonio. Hay muchas parejas unidas, pero no en santo matrimonio. Desde el momento que una pareja se une íntimamente, sexualmente, quedan ligados, quedan unidos, pero no en santo matrimonio. Quedan unidos muchas veces en pecado, en fornicación, en adulterio, porque no hay una luz verde aprobando de parte de Dios aquel matrimonio. El que constituyó el matrimonio es el creador del cielo y de la tierra, el Dios de los cielos, y Él es el que nos otorga su bendición para poder considerar que aquella pareja está unida en santo matrimonio. Entonces necesitamos entender que si no está la bendición de Dios en nuestra vida, si no se pide la bendición de Dios sobre nuestro matrimonio, si no se invoca el nombre del Señor sobre aquella pareja pidiéndole a Dios que bendiga esa unión, entonces no estará aquella pareja unida en santo matrimonio. Estará unida no legítimamente a los ojos de Dios, estará unida físicamente, estará unida por el civil a los ojos de los hombres, pero no estará unida a los ojos del Dios de los cielos. Por eso es necesario que entendamos el fundamento del Señor. Quiero decirle una vez más, Dios forma a la primer pareja, y lo primero que dice en el versículo 28: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla. Entonces lo primero que tiene que haber es la bendición de Dios. ¿Para qué? Para enseguida fructificar y multiplicarse, y enseguida tener autoridad sobre todo lo que se mueve a su alrededor. La bendición de Dios te llena de autoridad de Dios. El que la bendición de Dios repose sobre tu vida te dará autoridad, señoridad entre lo que hay, señoridad entre las bestias del campo, los peces, todo lo que se arrastra en esta tierra. Dios les dio autoridad. Dios te quiere dar a ti autoridad para enseñorearte de todo lo que te estorba, de todo lo que quiere dañarte, para que nada destruya ni dañe tu matrimonio, porque estará bajo la cobertura, bajo la bendición del Dios de los cielos. Ese es el plan de Dios. ¿Sí me explico, mis hermanos? Cuando meditaba en esto, meditaba y leía algunas de las estadísticas de lo que son la situación que se vive en este tiempo en medio de nuestra sociedad. Y algunas de las estadísticas que miraba y que me daba cuenta que había, por ejemplo, en la última década, del 2001 para acá, las estadísticas respecto a los matrimonios dice que los hogares constituidos por personas que no están casadas, que no tienen esa bendición de Dios sobre su matrimonio, aumentó un 72% en la última década. O sea, en los últimos 10 años, un 72% de las parejas que se unen, de las parejas que están desarrollándose como una familia, como un matrimonio, un 72%. Eso es 7 personas de 10, 70 personas de 100 matrimonios no están tomando en cuenta a Dios, están ignorando la bendición de Dios. Eso es en la última década. Ahora, desde el 1960 hasta el tiempo presente, ha aumentado un 1000% lo que es los matrimonios que no tienen bendición de Dios sobre sus vidas. Es decir, que simplemente son matrimonios que viven en unión libre. Quiere decir que hablando de los 60 para atrás, prácticamente casi todos los matrimonios, lo que se miraba como una familia, estaban casados, tomaban en cuenta a Dios, buscaban la bendición de Dios para enriquecer su matrimonio. Pero del 60 para acá han subido las estadísticas un 1000%, no 50, no 70, no 100%, un 1000%. Esa es una epidemia terrible. La última década, repito, es un 72%. Es decir, esto quiere decir que cada año que va pasando es más común, es más
es más constante esa cifra que va creciendo, que se va desarrollando, en lo cual las parejas en este tiempo dicen: pues, ¿para qué nos casamos si de todas maneras corremos el riesgo de separarnos? ¿Para qué me caso? Voy a juntarme con la pareja, voy a juntarme con el hombre y vamos a ver si nos entendemos. Y si nos entendemos, pues ya pensaremos a ver qué. Y si no nos entendemos, pues entonces nos separamos, nos dejamos y nos buscamos a alguien más, porque ¿qué caso tiene casarse? Esa es una mentalidad que viene del infierno, no del cielo. Parece ser inteligente el que hace eso, pero no es inteligente, porque sin la bendición de Dios es fracaso lo que solamente le espera a la pareja. Si algo nos puede ayudar, es la bendición del Dios de los cielos para que la pareja, para que el matrimonio florezca, para que el matrimonio sea bendecido, para que el matrimonio sea restaurado y fortalecido. La bendición de Dios es el fundamento más sólido que una pareja puede tener. Si me explico, no es simplemente el decir: pues a ver si nos entendemos, a ver si nos comprendemos, a ver qué pasa. Estás yendo al fracaso. Estás poniendo tu casa sobre la arena, estás construyendo en tu propia mentalidad y no estás tomando en cuenta al Dios de los cielos. ¿Quieres un matrimonio seguro? Quiero decirte, el matrimonio no es para tratarle a ver qué pasa. Pues voy a intentar con esta persona a ver cómo me va, y si me parece bien, pues le sigo, y si no, me busco otro, me busco otra. Esto no es como comprar un par de zapatos que si me gustan me quedo con ellos y si no los cambio por otros. Esto no es así. El matrimonio es una institución divina. Dios lo estableció y es a Dios al que hay que dar cuentas por el matrimonio. El matrimonio ha de ser llamado santo, santo matrimonio, unidos en santo matrimonio. Esto no es una prueba a ver qué pasa, a ver si me gusta, a ver si me agrada. No, esto es que el que quiere entrar al matrimonio tiene que saber que no va a ver si funciona, va porque va a funcionar con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, con la misericordia de Dios. Va a salir adelante aquel matrimonio porque está tomando en cuenta al Dios de los cielos. Dele un aplauso al Rey bendito, al Rey de los cielos. Es una epidemia de inestabilidad matrimonial la que hay en nuestro tiempo. Una de las estadísticas se dice que los hijos que crecen con una madre o un padre soltero ha aumentado en la última década un 62%. Oiga, esto quiere decir que hace 10 años atrás todavía era menos el mirar madres con hijos, madres solteras creando hijos, o padres solteros. En su mayoría se mira más en la madre, ¿verdad? Que es generalmente la madre la que crea hijos como madre soltera. Antes de 10 años, y si va un poco más atrás, era más raro mirar algo así. Era más raro entre más para atrás iba. En este tiempo es lo más común, es lo más normal mirar hijos que crecen solamente con papá o solamente con mamá, y eso se le está mirando como algo normal. No es normal, mis hermanos. No es el diseño ideal de Dios, porque al hijo le hace falta papá y al hijo le hace falta mamá. Los hijos necesitan un padre y una madre para poder crecer saludablemente. Entonces no nos conformemos a la mentalidad de este mundo, de este siglo, a pensar de que bueno, en este tiempo ya es normal, ya es común, ya no importa. Quiero decirte, por eso es que miramos tanto desbalance y descontrol emocional en los hijos. Cuando un hijo crece sin papá o sin mamá, el hijo crece con una inestabilidad, necesitando aquella figura paternal o aquella figura maternal, ¿verdad? Creemos que de alguna manera Dios tiene misericordia de aquellos padres o madres que tienen a hijos como padres solteros o madres solteras, ¿verdad? Y que Dios les va a ayudar, y estamos orando por sus vidas,
pero no es el diseño original. No estoy con esto criticando ni mirando mal a un padre o a una madre que tiene hijos como madre o padre soltero, pero estoy diciendo que no es el diseño original de Dios. El diseño para que los hijos florezcan es un hogar completo, papá y mamá creciendo en ese hogar, desarrollándose en su rol cada uno, para que el hijo, para que la hija crezca con un desarrollo saludable. Aún así es un reto para los hijos. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces, cuando entramos en el sistema de este mundo, es más tremendo, es más terrible, es más fuerte la situación. Así que cada día, mis hermanos, estamos mirando más y más desestabilidad en los hogares. Por eso es que necesitamos volver a los fundamentos de Dios, a los fundamentos de la palabra de Dios. Y yo quiero llevarle a que miremos algunos de ellos. Ahora la siguiente pregunta es: si Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Si Dios originalmente fue el que bendijo a aquella pareja, entonces ahora ¿cómo es que nosotros debemos de buscar esa bendición de parte de Dios? ¿Cómo es que Dios ha impartido esa bendición? Veamos algunas escrituras en estos momentos. Vamos a Romanos capítulo 11. Venga conmigo. Romanos capítulo 11, versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, en otras palabras, el hablar del matrimonio es un don y es un llamamiento. Hay que tener un llamamiento para el matrimonio, y es un don de Dios el entrar al matrimonio. No es un regalo de los hombres, de la humanidad, es un regalo de Dios. Dios le dio a aquella mujer, Eva, como un regalo a Adán, una compañera para compartir, para ayudarle, para apoyarle, una ayuda idónea. Fue un regalo de Dios para Adán. Entonces, los dones de Dios son irrevocables. Esto quiere decir que cuando Dios da un regalo, en este caso el regalo del matrimonio, Dios le da a aquella mujer al hombre, Dios le da a aquel hombre a aquella mujer, y esto es un don de Dios, esto es un regalo de Dios, esto es un llamamiento de Dios. El hombre comienza a sentir aquella inquietud, aquella necesidad, aquella soledad, aquella necesidad de compartir su vida con un compañero, con una compañera. Y llega el momento donde siente que Dios le está poniendo aquel compañero, aquella compañera en su camino para poder compartir con él una vida entera. Ese es un llamamiento de Dios. Eso es algo especial de parte de Dios. Ese es un regalo de parte de Dios. Y según la palabra, el fundamento de Dios dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Son irrevocables. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede uno simplemente decir: Señor, recibí tu regalo, recibí tu don, recibí esa mujer hermosa que me diste de jovencita, recibí ese hombre que me diste para compartir todos los días de mi vida con él, pero ahora ya no quiero tu regalo, Señor. Ahí está tu regalo. Estoy cansado de tu regalo, Señor. Estoy enfadado de lo que me regalaste. Señor, te equivocaste al darme este regalo. Esta fue una desgracia en vez de ser un regalo. Y en veces el hombre comienza a pensar un montón de cosas, y es como agarrar el regalo que Dios le dio y aventárselo en la cara al Señor, cuando queremos destruir lo que es el origen, el fundamento del matrimonio. Porque lo establecido por Dios es los dones de Dios, los llamamientos de Dios son irrevocables, son una bendición de parte de Dios. Tómalo como una bendición, recíbelo como una bendición, cuídalo como una bendición, y sobre todo entiende que esto es irrevocable.
Es decir, no puedo decir, ya me cansé de esto, Señor. Yo ya me cansé de estar casado. Algunos se cansan de estar casados porque dicen puro compromiso, pura responsabilidad. Yo como quisiera estar soltero una vez más. Pero cuando estaba soltero lloraba y gritaba y le pedía a Dios que cuándo le iba a dar su compañero, su compañera. Y ahora que está casado, muchas veces está cansado de estar casado y ya no quiere y ya no le gusta. Dios dice, hijo, tú querías, tú pediste ese regalo, ese don, ese llamamiento. Ahí está tu bendición. Son irrevocables, son ya no se pueden regresar, son sin devolución. Irrevocable es el don y el llamamiento de Dios. Dele un aplauso al Señor en esta hermosa y preciosa noche. Entonces el orden de Dios comienza diciéndonos, esto no es por un rato, esto no es por un tiempo, esto no es hasta que me canse de ello. Esto no es si veo que me conviene en un tiempo bueno y si en otro tiempo ya no me conviene, lo rechazo, lo desecho. El fundamento de Dios, una vez más, es porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. No solamente habla de un don, de los dones, y el matrimonio es un don de Dios, es un regalo de Dios, es irrevocable, no se puede regresar, no se puede cambiar, no se puede simplemente decir, ya no lo quiero, ahí está, Señor, ya por acá hay algo mejor, algo que me gusta más, algo que me agrada más. No, porque irrevocables son estos dones y estos llamamientos. ¿Comprendemos, mis hermanos? Vamos a la palabra. Génesis capítulo 27. Y leamos lo que dice la palabra en el versículo 27 al 37. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que el Señor ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sirva ante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados, y trajo a su padre, y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y he aquí, ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí, yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, no tienes más que una sola bendición, padre mío, bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. La bendición de Dios en el tiempo antiguo, la bendición de Dios
en lo que fue la raza humana. Comenzó a impartirse después de que Dios la dio a Adán y a Eva directamente. Se comenzó a impartir a través de los padres. Los padres eran de alguna manera los medios, los instrumentos. Hablando en el tiempo de los patriarcas, no había una iglesia establecida, no había una iglesia constituida como en este tiempo. Entonces lo que sucedía era que los padres eran los que tenían la autoridad de parte de Dios para impartir la bendición, al grado que cuando Jacob escucha que su papá va a bendecir a Esaú, su madre le dice: disfrázate, ponte esto y lo otro y métete y aparenta que eres Esaú para que te bendiga a ti y la bendición caiga sobre tu vida. Y dice la palabra que Jacob hizo así y prácticamente engañó a su padre y lo bendijo, y cayó la bendición sobre de él. Y cuando la bendición de Dios estuvo ya sobre Jacob, después llega Esaú y le dice: bendíceme, papá, ya estoy aquí. Pero ¿quién es el que acaba de salir? ¿Que no fuiste tú a quien bendije? No, no fui yo. Se dio cuenta que había sido engañado por su hermano y que al que había bendecido era a Jacob y no a Esaú. Y dice la palabra que Esaú lloró amargamente y dice: bendíceme, que no le puedes quitar la bendición a aquel y regresársela a mí. No, los dones y llamamientos de Dios son irrevocables. Entonces en este caso miramos que Jacob se llevó la bendición. Claro, en el caso de Jacob entendemos que había un plan de Dios. ¿Por qué? Porque Dios miró cuando estaba de alguna manera suplantando a Esaú, y aún así Dios lo permitió. Isaac dijo: Dios me ha mirado bendecir a Jacob y me ha permitido, no puedo revocar esa bendición. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ya tenía planes para Jacob desde que estaba en el vientre de su madre. La palabra de Dios había dicho ya, Dios había hablado y había dicho a Rebeca: el mayor servirá al menor, el bendecido será el menor. Ya la bendición estaba destinada para el menor, el plan de Dios estaba para Jacob. Por eso es que Dios permitió que se diera todo aquello de esa manera. Pero el punto es que cuando Isaac se dio cuenta que había bendecido a Jacob, y Esaú le ruega y le dice: papá, pues mira, haz algo, quítale la bendición a Jacob y devuélvemela a mí. No se puede. Pues dame la misma bendición que a él. Tampoco puedo. Ya le puse por señor tuyo y él se va a enseñorear de ti y él va a gobernar sobre ti. Le he dado bendición y con la bendición viene el señorío, viene la autoridad. ¿Sí me explico? Entonces es importante entender que lo que Dios da es irrevocable. El conducto, el medio que Dios usaba eran los padres. En este caso, en la antigüedad, ¿verdad? No fue como con Adán y Eva, que Dios fue el que los bendijo. Eso fue porque no había nadie más en ese momento. Pero después de Adán y Eva, los instrumentos, los conductos, los medios, los que llevaban la bendición, los que impartían la bendición, eran los padres. ¿Estamos comprendiendo? Vamos a la palabra. Génesis capítulo 9, versículo 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y dijo: mas bendito por el Señor mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Miramos aquí, en este caso ya no es Isaac, ahora miramos a Noé, que dice la palabra que plantó una viña, tomó del producto de aquella viña, del jugo fermentado, y se embriagó. Estaba en su tienda, dice que estaba desnudo, y entra Cam,
entra su hijo menor y entra y ve la desnudez de su padre Noé y se burla, se ríe, lo critica, lo divulga, sale comentando a sus hermanos lo que miró, no de una manera correcta, sino mofándose, burlándose. Sus otros dos hermanos, dice que cuando escucharon, tomaron la ropa de su padre y entraron a la tienda con sus espaldas hacia él, sin ver su desnudez. Entraron hacia él y se acercaron a él y lo cubrieron sin ver la desnudez de su padre. Dice la palabra que cuando despertó Noé de aquella embriaguez, se dio cuenta lo que habían hecho sus hijos, lo que hizo su hijo Cam y lo que hicieron sus otros dos hijos. Y dice la palabra que Noé maldijo a Cam y bendijo a sus otros dos hijos. Y en esa bendición que le dio a sus otros dos hijos, la bendición era: se van a enseñorear de Cam y Cam va a ser siervo de ustedes. Ahí estamos mirando el señorío de la bendición. Cuando hay bendición de Dios sobre nuestra vida, la bendición de Dios nos da señorío para gobernar, para controlar. Nos da señorío para bendecir. Ahí miramos cómo Dios le dice a Cam, que es Canaán después: tú vas a ser siervo de tus hermanos, vas a ser maldecido, no te va a ir bien. Y miramos que eso se refleja en toda su descendencia. De Cam viene el pueblo de Canaán, y Canaán es el pueblo a quien Dios arrojó de aquella tierra de Canaán para meter al pueblo de Israel, para tomar posesión de aquel lugar. ¿Sí me explico? O sea, no heredaron la tierra que tenían, fueron desechados, fueron despojados. ¿Por quién? Por lo que fue la descendencia de los otros dos hijos de Sem y de Jafet. Esa descendencia fue la que echó fuera y se enseñoreó de aquel hijo a quien el padre había maldecido. ¿Qué quiero decirle con esto? Los hijos debemos de entender que los padres son una fuente de bendición para nuestras vidas. Los hijos debemos de entender que a través del padre, de la madre, nosotros recibimos bendición de Dios. Ese es el canal que Dios ha establecido. Por eso Dios dice: honra a tu padre y a tu madre para que tengas largos días en esta tierra y todo te vaya bien, para que seas bendecido. El canal de donde recibes bendición es papá, es mamá. Y el hijo que no entiende este principio se va a lamentar en la vida, va a recibir maldición, va a recibir tantas consecuencias negativas en su vida, porque se rebela contra los padres, porque hace lo que quiere, porque no escucha el consejo de papá y de mamá, porque no toma en cuenta la dirección de papá y de mamá. Cuando papá y mamá dicen: sí, hijo, hazlo, eso es impartir bendición para que aquello salga bien y aquello prospere. Cuando Dios dice: no, hijo, no lo hagas, no vayas, hijo, y el hijo dice: pues yo voy de todas maneras, yo sé lo que hago, yo estoy grandecito, yo soy inteligente. Cuando los hijos brincan lo que es la palabra de papá y de mamá, se meten en problemas. Hay consecuencias. ¿Por qué razón? Porque es papá, es mamá quien tienen la delegación de parte de Dios de impartir esa bendición. Y muchas veces la bendición es automática en obediencia y en desobediencia, en honra y en deshonra. En otras palabras, no tiene que decirte tu papá: te maldigo para que te vaya mal. Simplemente cuando te dicen: no hagas esto, y tú lo haces, estás brincando el orden, estás tomando en poco lo que Dios ha establecido, y la cosa te va a salir mal. No vas a prosperar, no llevarás señorío, autoridad, respaldo, cobertura de Dios. ¿Por qué razón? Porque estás saliendo en rebeldía, en desobediencia de casa, ignorando a papá, ignorando a mamá. Pero cuando el hijo sale de casa con la bendición de papá, con la bendición de mamá, ese hijo está destinado a florecer, a prosperar y a ser bendecido por Dios, porque está tomando en cuenta el origen de bendición. Es decir, al padre y a la madre son la fuente donde brota la bendición para los hijos.
Entendemos que es de Dios, pero el padre y la madre son los canales, son los conductos. Por eso miramos esa capacidad en Isaac bendiciendo a Jacob. Por eso miramos esa capacidad en Noé bendiciendo a sus 2 hijos y aún maldiciendo al hijo que fue rebelde y desobediente. Así que es algo muy importante para entender. Vamos a la palabra. Venga conmigo y veamos lo que dice la Escritura en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Oiga lo que dice la palabra. Pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¡Qué hermosa promesa! Sal de tu tierra, sígueme a mí, sírveme a mí, dice el Señor. Aquí entra ya la bendición más directamente, reposando principalmente sobre aquellos que tenemos a Cristo en el corazón. Sobre aquellos que servimos al Dios de Abraham, aquellos que hemos escuchado el llamado de Dios como lo escuchó Abraham. Lo mismo que sucedió con Abraham es lo que sucedió contigo y conmigo. Dios nos llama de nuestra tierra, de nuestra parentela, de nuestra familia. Dios nos llama de donde nos encontrábamos y Dios nos dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Pero si te sigo, Señor, mi padre me va a desechar, mi familia me van a criticar, van a decir que ya no tengo familia, que ya me cambié de religión, que esto, que el otro. No te preocupes, sal de tu tierra y de tu parentela y yo te bendeciré y yo te llevaré a una tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. Y yo te llevaré a una tierra mejor que la que tienes, que la que has conocido, y yo te bendeciré. La bendición de Dios es la esencia para poder progresar, para poder superar toda situación, para que nos vaya bien. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Está hablando del orden de Dios para el hogar, para la familia primeramente. En otras palabras, Abraham, tú eres el portador de la bendición y van a ser bendecidos los que te bendigan y van a ser maldecidos los que te maldigan. Y voy a bendecir en ti a todas las familias de la tierra, en tu simiente. Quiere decir, está hablando de la cobertura que Abraham tenía. De Cristo Jesús es la simiente de Abraham. Cristo Jesús, en él serían benditas todas las familias de la tierra. En Cristo Jesús tú y yo somos bendecidos. En Cristo Jesús nuestra descendencia es bendecida cuando lo tomamos en cuenta él, primeramente su bendición en nuestra vida y segundamente impartiendo bendición sobre nuestra descendencia, sobre nuestros hijos, sobre nuestras hijas. Así que los padres son un canal de bendición, son un conducto para bendecir a sus hijos, a su descendencia. Es la responsabilidad de papá y mamá que sus hijos sean un linaje bendecido, que no sean pandilleros, drogadictos, que no sean hijos perdidos, vagabundos, que sean hijos bendecidos por el Dios de los cielos. Hay que enseñarlos a buscar la bendición de Dios. Hay que impartir bendiciones sobre ellos cada día. Hay que orar por ellos. Hay que ministrarlos a ellos. Tenemos que aprender a buscar impartir esa bendición sobre nuestros hijos para que se cumpla esa palabra. Lo que Dios está diciéndole a Abraham es: tú serás el portador de la bendición. Y Abraham es el patriarca, es el padre de la fe. Entonces en la simiente de Abraham, que es Cristo, somos bendecidos todos. El padre recibe esa bendición, ese privilegio de poder impartir bendición. Vamos a la palabra, ahora sí, Génesis 24. Génesis 24. Alguien dirá: hermano, pero estas escrituras de bendición no están hablando necesariamente del matrimonio. Amén. No están hablando necesariamente del matrimonio, pero es el orden que Dios viene estableciendo para impartir bendición. Sea bendición para que prosperen, para que caminen bien, para que les salgan bien las cosas, o sea bendición para el matrimonio. Es un
una fuente, un conducto, papá y mamá, para que los hijos sean bendecidos. Veamos lo que dice Génesis 24:57. Ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Aquí miramos ya directamente la bendición impartida en el matrimonio. En el caso del matrimonio de Isaac con Rebeca, Dios, o mejor dicho, Abraham le dijo a su criado, a su siervo: ve y búscame una doncella para mi hijo, y Dios te guíe en tu camino. Y dice la palabra que aquel criado fue y le pidió una señal, una muestra de cuál era la joven que tendría que ser la esposa de Isaac. Y Dios le guió, Dios le respondió, Dios le dio una señal. Y dice la palabra que llegó este criado con los padres de Rebeca, les expuso el propósito con el que venía y les habló de todo aquello. Y aquella familia dijeron: bueno, vamos a considerar a nuestra hija. ¿Será que nuestra hija quiere ir contigo? No queremos forzarla, queremos que sea algo voluntario. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes las puertas de tus enemigos. O sea, la bendición de los padres de la familia lo hicieron todo en orden, lo hicieron todo respetuosamente, tomando en cuenta a papá, a mamá, a la familia, y de esa manera tomando en cuenta a Dios. Papá, mamá, la familia bendijeron a Rebeca, le dijeron: Dios te bendiga, te bendecimos, sé una bendición, tu descendencia sea una bendición. Y en esa bendición es ya como Dios impartió aquella libertad para que se uniera Isaac con Rebeca. O sea, no fue una ceremonia que pasó Rebeca de blanco con un vestido muy hermoso y muy lindo, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser un matrimonio así. Un matrimonio, si usted quiere, puede venir sencillita la mujer, sencillito el hombre, y lo que vale es que vengan delante de Dios a pedir su bendición, a pedir su misericordia, a pedir su gracia, para que Dios enriquezca aquel matrimonio, para que Dios enriquezca aquella pareja. Ese es el plan de Dios en sí. El punto no es cómo viene vestida y si trae esto, si trae lo otro. No necesita traer nada, sino un corazón dispuesto, un corazón comprometido, un corazón lleno de amor por Dios y por aquella pareja con quien se va a unir en santo matrimonio, recibiendo la bendición de Dios primeramente, para después unirse y fructificar. Amén, mis hermanos. Ese es el plan de Dios y el orden de Dios. Venga conmigo, 1 Corintios capítulo 7, versículo 36. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Gloria a Dios. Aquí miramos ese fundamento que aún Pablo en el Nuevo Testamento sigue impartiendo.
Podríamos decir, hermano, ya es el Nuevo Testamento, eso era el tiempo antiguo, en el Nuevo Testamento ya no es así. Bueno, según el apóstol Pablo, aún en el Nuevo Testamento, aún ya en la gracia, aún Pablo hablando a los corintios, todavía Pablo está dirigiéndose a los padres, y todavía Pablo está diciendo, papá y mamá, que considera en su corazón que es bueno que den matrimonio a su hija virgen. Dice, pues dice, no hace mal que se case, que la den en matrimonio. Pero aquel padre que está resuelto en su corazón y dice, pues que la deje así, ¿verdad? Para servir al Señor, etcétera. Dice, pues hace mejor todavía. Así que el que la da en matrimonio no peca, y el que la deja sin casarse tampoco peca. O sea, ¿cuál es el punto que le estoy queriendo mostrar? ¿Cómo es que papá y mamá bíblicamente tienen un lugar muy especial en lo que es el orden del matrimonio para los hijos? En que los hijos sean bendecidos, en que los hijos sean entregados de una manera correcta, en que los hijos se unan en matrimonio de una manera conforme al orden de Dios. Pero esa es la responsabilidad de papá y mamá. Ahora, ¿qué pasa cuando papá y mamá son los primeros que alcahuetean? Oh, no, pues si quiere mi hijo que se busque a una por ahí, se la traiga. No tiene dónde llevarla, pues métela ahí donde sea, un cuarto, te desalojamos ahí en la casa. Y comienzan trayendo toda clase de desorden, de pecado a sus hogares, a sus vidas. Y eso no es agradable a Dios. Y eso no solamente trae consecuencia sobre el hijo o la hija, trae consecuencia sobre toda la familia. Trae maldición sobre toda la familia. ¿Por qué? Porque cuando digo que papá y mamá son los que imparten bendición, no estoy diciendo que papá y mamá, a quien quieren imparten bendición, estén como estén. Yo te bendigo, hijo, no importa cómo estés y lo que hagas y cómo estés y lo que hagas y lo que decidas, yo de todos modos te bendigo y serás bendecido. No funciona así. El padre tiene una responsabilidad. ¿Y cuál es su responsabilidad? Honrar a Dios, caminar con Dios, agradar a Dios, para que tenga la capacidad de poder impartir esa bendición. Porque Dios no va a bendecir lo que Él ha establecido de una manera y papá está aprobándolo de otra manera. O sea, cuando Dios le da la autoridad a papá, a mamá, de bendecir a los hijos, no le da la libertad de bendecirlos, vivan como vivan, hagan lo que hagan, decidan lo que decidan. Al fin yo soy papá y yo tengo la libertad de bendecir a mis hijos. Yo te bendigo de cualquier manera, y qué importa, digan lo que digan. No es así, mis hermanos. ¿Por qué razón? Porque para que primeramente el padre pueda impartir esa bendición, él tiene que ir en la línea de Dios. Él tiene que preguntarle: Señor, ¿apruebas esto? Señor, ¿esta es tu orden? Señor, ¿es de esta manera? Sí, hijo. Entonces el padre dice: yo te bendigo, hijo, yo te bendigo, hija, porque vamos en la línea de Dios, vamos en el orden de Dios, vamos en la gracia de Dios, y de esta manera seremos bendecidos por el Señor. Seremos todos bendecidos por Dios. Es el orden en el que Dios quiere que caminemos. Veamos una escritura. Proverbios capítulo 20. Vamos a Proverbios capítulo 27, versículo 14. Oiga lo que dice acá la palabra. El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Oiga, qué tremendo está esto. El que bendice a su amigo madrugando de mañana, el que bendice a su amigo en alta voz madrugando de mañana, por maldición se le contará. En otras palabras, hay bendiciones que parecieran bendiciones, pero que se convierten en maldiciones. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué razón es que alguien que bendice a una persona, a un hijo, puede ser que en vez de que imparta bendición esté impartiendo maldición? Precisamente por lo que estamos diciendo. Si papá, si mamá están queriendo bendecir
El que bendice a su hijo, podríamos decirlo. Acá dice el que bendice a su amigo, pero se puede aplicar al amigo, al hijo, a la esposa, al prójimo, etcétera, etcétera. El que bendice a su hijo en alta voz madrugando de mañana, por maldición se le contará. No puede bendecir a su hijo cuando no está en la línea y en el orden de Dios. O sea, el impartir bendición no es simplemente hacerlo a mi manera, a mi gusto, como a mí se me antoje. No es simplemente hacer lo que yo quiero. Así no se bendice a un hijo para que en verdad sea bendecido. Porque el padre que lo hace a su manera, oh, yo amo tanto a mi hijo que yo lo bendigo y que haga lo que quiera. Lo amo tanto que usted es bendecido, hijo, y haga lo que quiera y vaya por donde vaya y camine como camine. El padre pensará que lo está bendiciendo, lo está maldiciendo. ¿Y por qué lo está maldiciendo? Si realmente de su boca lo que está expresando es: Dios te bendiga, hijito. Sí, pórtate bien, hijito, aunque sabe que anda bien mal el hijo. ¿Sí me explico? Regresa temprano a casa, aunque temprano son las 2 de la mañana. Eso es temprano para ciertos padres. Entonces él está bendiciendo a su hijo. Él supuestamente está: mi hijo, aquí te bendigo y Dios te cuide. Lo está maldiciendo. ¿Por qué lo está maldiciendo? Porque no le pone un orden, porque lo deja hacer lo que quiera, porque lo deja ir a lugares que sabe que no debería de ir, lo deja vestir como quiera, lo deja hacer lo que le da la gana. Sabe que va fuera del orden de Dios y piensa que con decirle Dios te bendiga, con eso el hijo va a ser bendecido. No, puedes estar bendiciéndolo y en vez de que sea contado por bendición, será como si lo estuvieras maldiciendo. La bendición no se imparte solamente con palabras. Lo primero que respalda la bendición que un padre imparte es la dirección que un padre lleva, la obediencia que un padre impone y establece. Cuando el padre pone el fundamento de un orden, de una línea, de una dirección para los hijos: hijito, esto sí y esto no, por aquí sí y por allá no. Cuando el padre lo primero que hace es establecer un orden y una base, y los hijos comienzan a caminar bajo ese orden, ese es el respaldo. Eso es lo que respaldará las palabras de bendición. Cuando papá diga: Dios te bendiga, hijo, Dios bendecirá a ese hijo, Dios te cuide, hija, Dios cuidará a esa hija, porque hay algo que respalda las palabras de papá, las palabras de mamá. Lo que respalda las palabras de papá y de mamá es seguir el orden que Dios ha establecido. ¿Sí me explico? No puede simplemente el padre irse por su camino, el padre hacer lo que él quiera y pensar que simplemente así machistamente, que porque él es el padre, lo que él haga va a estar bien y lo que él diga, eso va a ser una bendición. No, por encima de papá y por encima de mamá está el Dios de los cielos, que nos reclama, que nos exige, que nos pide que podamos tomar en cuenta su orden, que podamos tomar en cuenta su voluntad, para que entonces todo lo que hagamos pueda entrar bajo ese canal de bendición. El padre y la madre conectados con Dios, para que puedan así ser instrumentos, conductos por medio de los cuales fluya la bendición hacia los hijos. Ruth capítulo 4 versículo 1 en adelante. Ya le termino, mis hermanos. Boz subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí, pasaba aquel pariente de quien Boz había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó Boz:
El mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que le fue de Elimelec y todo lo que fue de Cuelión y de Mayón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Maalón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de las puertas de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos, el Señor haga la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre, Éfrata, y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá. Por la descendencia de esa joven te dé el Señor. Ahí nos detenemos. Miramos en este pasaje la historia de Ruth y de Booz. Miramos cómo esta joven que había enviudado regresa con su suegra Noemí, y miramos cómo Dios comienza a tratar de una manera especial con este hombre, Booz y Ruth. Llega un punto donde él decide tomarla por mujer, pero había otro pariente que tenía el derecho primero que ella, ¿verdad? Y miramos que le dice: bueno, ¿quieres tomar lo que es a esta joven por mujer y también hacerte cargo de la heredad, etcétera, ¿verdad? Y él dice: pues no quiero, tómala tú. Y en aquel tiempo dice que había una costumbre: se quitaban un zapato y se lo daban como testimonio. Esa era la muestra, era la señal, esa era la costumbre. En otras palabras, siempre ha habido una manera de evidenciar, hay un compromiso. No sé de dónde sacarían esa costumbre de quitarse un zapato para dárselo al otro fulano, ¿verdad? Para que de esa manera quedara como evidencia de que había ese compromiso, y ese zapato siempre servía como contrato, ¿verdad? Si dijera: no, que yo no, le dice: mira, aquí está el contrato, tu zapato, ¿verdad? Gloria a Dios por el medio que usaban. Pero aquí el punto que quiero que veamos más que todo es cómo es que cuando ya se preparó para dar el paso, dice que llamó a los testigos y a los ancianos de la ciudad, y enfrente de los ancianos de la ciudad, de los testigos del pueblo, les dijo: he aquí, yo tomo por mujer a esta joven, a Ruth, y yo tomo también lo que es la herencia de su esposo difunto, para poder restaurar el nombre a él. Y comienza a hablar de lo que es el acuerdo, el contrato, el pacto que hicieron. Y dice la palabra que los ancianos dijeron: somos testigos de ello, y lo bendijeron, y le dijeron a ella que esta mujer sea como Raquel, sea como Rebeca, que haga una bendición de Dios a través de su vida, para tu vida y para toda la descendencia que corra después de ustedes. Y a ti también, tú seas un ilustre, un hombre de Dios, un hombre bendecido. El pueblo, los ancianos bendijeron a aquel hombre, a Booz y a Ruth. Y miramos que precisamente Ruth es la tatarabuela del Señor Jesús, porque el Señor Jesús viene precisamente de esa descendencia de Ruth. Así que, mis hermanos, Dios tiene un plan precioso, perfecto, y el orden que Dios establece es necesario seguirlo, establecerlo, fundamentarlo, para que la bendición de Dios corra a nuestra vida, corra a nuestra descendencia, corra a nuestros hogares y a toda nuestra descendencia, para la gloria de Dios. Amén. Así que
En esta escritura termino mostrándoles simplemente el fundamento de cómo es que necesitamos de alguna manera que cuando hay un matrimonio haya testigos. Y qué mejor en este caso que lo que es la iglesia de Cristo Jesús. La familia, cuando se puede, también es una bendición que esté presente para la unión, para pedir la bendición de un matrimonio. Entonces es importante estar en el orden de Dios para poder pedir esa bendición de Dios y para poder buscar siempre que Dios enriquezca a esa pareja y que prosperen y que todo les sea de bendición. Y la mano de Dios, la cobertura de Dios, la autoridad de Dios, el respaldo de Dios esté sobre ellos por toda su vida y por toda la descendencia que venga detrás de ellos. Así que los que ya pidieron esa bendición, Dios los bendiga y los siga bendiciendo. Los que no han pedido esa bendición, les invito, les animo que se acerquen, no ahorita, sino ya en un tiempo adecuado después, para mirar su situación, su matrimonio o su unión en la que están, y poder buscar pedir la bendición de Dios sobre sus vidas para que estén completos con la bendición del Todopoderoso. Dele un aplauso al Señor en esta preciosa y hermosa noche. Póngase de pie en esta preciosa noche y vamos a acercarnos a hablar con el Señor. Vamos a acercarnos a nuestro Dios. Aquellos matrimonios, aquellas parejas que quizás ya han pedido la bendición de Dios sobre sus vidas, siempre hay que seguir pidiendo que Dios siga enriqueciendo, que Dios siga abundando en toda bendición sobre sus vidas. Que Dios siga llenando y complementando su corazón, su caminar, su vivir con la bendición del Señor. Así que vamos a poner en las manos del Rey a cada hogar, a cada familia, a cada vida. Si acá hay personas, hombres, mujeres, parejas que solamente se han unido en una unión libre y que realmente no han recibido la bendición de Dios sobre su relación, sobre esa familia, ese hogar que tienen, vamos a estar pidiéndole a Dios que puedan acercarse para buscar ordenar sus vidas en esa área y pedir a Dios que enriquezca su hogar y su familia con la bendición que Él impartirá sobre ustedes. Vamos a hablar con el Señor en esta preciosa y hermosa noche. Padre, gracias te damos por cada familia, por cada hogar, por cada hombre, por cada mujer, las parejas que ya están unidas, los matrimonios que ya están con tu bendición. Te pedimos que sigas añadiendo mayores bendiciones que las que ya han recibido, Señor. Te pedimos, Señor, por aquellas parejas que aún no han recibido tu bendición, que trates con sus vidas, Padre, que les impulses, Padre, que les orientes, que les dirijas a dar esos pasos que necesitan dar, a ordenar sus vidas en tu voluntad, a alinearse en tu propósito, a buscar pedir tu bendición sobre su matrimonio para que estén completos y plenos de acuerdo a tu propósito para sus vidas. Padre, pedimos, Señor, que enriquezcas cada descendencia de tus hijos, los hijos y los hijos de los hijos de cada hogar, de cada matrimonio. Te pedimos por esas descendencias, Padre. Te pedimos que los padres establezcan bases, fundamentos sólidos, principios sólidos, mi Dios, para que puedan crecer esos hijos en tu perfecta voluntad, para que tengan una orientación y una dirección, para que los padres no se engañen a sí mismos queriendo bendecir por su propia cuenta fuera de tu voluntad, Señor. Enseña a cada padre y a cada madre